presentación. Okay. A ver, vamos a clase. Esta no es. Espérenme, me metí otra que no es. Listo. ¿Sí se ve una presentación? Sí, doctora. O sea, no se ve en modo presentación, no sé si ya lo puso. Ya le puse, pero está pensando. ¿Ya se puso en modo presentación ahora sí? Sí, Sí, doctora, ya está. Ok, buenísimo. Bueno, ¿alguien aquí había escuchado algo acerca del término neurodiversidad? No. no, doctora. ¿No? ¿A qué le suena neurodiversidad? Diferentes formas de pensamiento, Ajá, tipo que todos somos únicos. Bueno, los niveles dos, de o sea, inteligencia. ¿quién está hablando aquí? ¿Eres Mario? Sí, yo, Mario. Y Ok, Mariel igual. y Marieli, ¿verdad? Sí. Ok, acuérdense que cuando participen, porfa díganme quién es, porque si no, no sé. Ok. Va. El término neurodiversidad es relativamente nuevo y a lo que se refiere es al concepto de que el hecho de que alguien pueda tener, por ejemplo, TDA o que tenga trastorno del espectro autista o que tenga una forma distinta de procesar la información, no necesariamente significa que sea una enfermedad, no en todos los casos al menos, ¿no? Ahorita hay como toda una corriente que apoya esto, sobre todo respecto al trastorno del espectro autista, defendiendo o poniéndose la postura de que no es una enfermedad como tal, ¿no? Es una variación en el desarrollo. Y pues tal cual, ¿no? Dice, la neurodiversidad nos habla de cómo la variación en el desarrollo y la función del cerebro se debe apreciar y aceptar como cualquier otro rasgo de variante física. O sea, como así como hay personas con los ojos verdes, hay gente con autismo, ¿no? Y en lugar de pretender que los chicos con autismo se adapten y se conviertan a nuestro mundo, digamos, a la forma en la que nosotros vemos, pues de alguna manera ser incluyentes con cómo ellos se relacionan y cómo ven ellos el mundo, ¿no? Este concepto, pues bueno, reconoce y respeta las diferencias neurológicas, es decir, las maneras en las que interactuamos con el mundo, como cualquier otra variación. Y entonces, en lugar de forzar a una persona a encajar en una sociedad normal, la sociedad debería intentar, como dicen, permitir las diferencias en las conductas y necesidades y más bien crear oportunidades de inclusión y de integración. Ahora, vamos a platicar acerca del trastorno del espectro autista. Para empezar, tenemos una prevalencia mundial de 1 en 110 nacidos vivos. En México, tenemos más o menos es 1 en 160, por ahí. Y investigaciones más nuevas hablan de 1 en 68, ¿no? Con una prevalencia de niños 4 veces mayor a la que encontramos en las niñas. Esta prevalencia, si vemos esta gráfica, nos muestra cómo aparentemente ha habido un incremento en el número de diagnósticos de personas con autismo a lo largo de los últimos 30 años, ¿no? Más o menos. ¿Qué piensan acerca de eso? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Ahora es 600% de incremento en la prevalencia en las últimas 2 décadas. Yo creo que pueden haber de dos. Soy Marieli. Ok, gracias. Una puede ser que estaba subdiagnosticado y Ajá. ahora se diagnostica mejor. O que por diversos factores ambientales o cualquier otra cosa, sí haya un incremento real. Ok. Yo creo que es por, o sea, es algo que ¿Eres ver con lo que Mario? dice. Sí, doctora. Ajá. Es
O sea, no sé si es lo que no sé si los criterios para determinar autismo han cambiado. En efecto, sí han cambiado de alguna Entonces, no forma sé si porque se eso volvió un sea. poquito más. Haz de cuenta que antes había una clasificación en donde dividía a los trastornos del espectro autista, al síndrome de Rett y a otros trastornos del neurodesarrollo. Y ahora ya se vuelve como un paraguas en donde todos esos entran, el síndrome de Asperger, todos esos entran en el mismo diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces tienes un punto, eso pudo haber pasado. Y la otra Ajá, también, entonces, Marieli, tiene un punto. O sea, ya hay más, ya la gente busca propositivamente, antes no, ujú. ¿no? ¿Alguna otra cosa que se les ocurra que pudo haber pasado? O sea, porque actualmente los antivacunas ven esta gráfica y ponen el grito en el cielo, ¿no? O sea, evidentemente es como de, no, sí, porque son las vacunas, es porque hay algo en la comida, es porque sabe Dios, ¿no? Cantidad de cosas. Pero bueno, se ha ido comprobando que por supuesto que no. La historia del trastorno del espectro autista es muy bonita y es muy interesante. Ustedes saben, o no sé si han sabido, porque no es como que pase todo el tiempo, pero sí llega a suceder en la historia de la humanidad, que dos personas prácticamente al mismo tiempo se descubren algo en dos lugares diferentes del universo, o sea, como que coincide un descubrimiento, ¿no? Bueno, algo así pasó con el autismo. En 1943, Leo Kahn en Estados Unidos hizo una descripción de un grupo de pacientes de lo que ahorita se conocería como autismo de Kanner, era lo que ustedes se imaginan con una persona del espectro autista, ¿no? O sea, que no habla nada, que está súper limitada, como con movimientos estereotipados muy, muy dominantes, que prácticamente no interactúa con nada, ¿no? Y él tuvo muchísimo renombre y se publicaron muchas cosas porque fue en Estados Unidos y muy importante porque lo publicó en inglés. Prácticamente al mismo tiempo, pero en Austria, Hans Asperger describió una corte de niños que lo veían que tenían síntomas sumamente parecidos a los que había descrito Kanner, pero con una presentación muchísimo más suave. Eran niños que sí podían hablar, aunque tenían algunos problemas de lenguaje, sí tenían movimientos estereotipados, pero en general no estaban tan limitados. Pero, ¿qué sucedió aquí? Lo que pasa es que, o sea, y de ahí es que viene, perdón que me interrumpa yo a mí misma, pero de ahí es que viene de pronto no sé si les ha pasado que de pronto las personas tú les dices como autismo, y puede ser que se imaginen un niño en la esquina meciéndose sin hablar nada, o puede ser que se imaginen a Sheldon, el de Big Bang Theory, ¿no? O que se imaginen algo, o sea, un genio prácticamente. Y ahí la cuestión es que no es ni uno ni otro, ¿no? Acaba siendo algo como que en medio. Pero la explicación, pues, en el caso de Leo Kanner fue que ese fue el grupo de pacientes que él vio y que él describió. El tema de Hans Asperger es que posiblemente él también hubiera visto chicos muy limitados. Pero fíjense, ¿qué años fue? Fue en 1944 y en Austria. ¿Qué estaba pasando en ese entonces? En la historia, pues. La Segunda Guerra Mundial, doctora. Exactamente, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, Hans Asperger era austriaco, ¿no? Sí. Y ustedes saben qué pasaba en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, obviamente, o sea, estamos hablando de Austria, o sea, con las personas con discapacidad. Hacían experimentos con ellos, ¿no? Pues mira, sí, o los mataban, ¿no? Punto. Entonces, Hans Asperger dijo, chin, o sea, la verdad es que no, o sea, yo no quiero que a estos niños les suceda eso. Y él sabía que si describía en sus escritos a los niños tan limitados, pues los iban a matar. Entonces, para poder publicar sus estudios, más bien publicó la corte de niños que no solamente no estaban afectados, sino que tenían alguna habilidad hipertrofiada, o sea, que tenían súper buena memoria, o eran muy buenos en matemáticas, o que dibujaban precioso, o tocaban algún instrumento musical en forma así como que sorprendente, ¿no? Y de esa forma, pues pudo publicarlo, pero sin poner en riesgo de que los hubieran matado por considerarlos como una enfermedad, porque entonces en esos parámetros no parecía una enfermedad, parecía casi casi un superpoder. Entonces así fue como, a los
digamos, los chicos con trastorno del espectro autista que tienen una presentación más leve, se les empezó a llamar el síndrome de Asperger, ¿no? Y a los que tienen una presentación más fuerte, casi nosotros los ubicamos como autismo de Kanner, pero en realidad se trata del mismo fenómeno, nada más que eso lo supimos hasta más o menos 1981, ¿no? Con Lorna Wing, que ella, por lo que abogó precisamente fue cambiar el diagnóstico de autismo por un trastorno del espectro autista. Un espectro, quiero que se imaginen como el espectro electromagnético, ¿no? Como varios, digamos, tonalidades de diferentes colores. Y el autismo actualmente se conceptualiza así, ¿no? O sea, que puede haber un chico con autismo que no hable nada, que se muerda, que no interactúe, pero puede haber un chico con autismo que hable perfecto, que vaya a la universidad y que tenga una familia, y todos son autismo. Entonces se vuelve como un paraguas que cubre o en donde entran todas estas definiciones, simplemente varía la presentación, varía el nivel o la gravedad. Y finalmente también algo de historia es el estudio de Andrew Wakefield de 1998. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? No, tampoco. No, doctora. Como pediatras es súper importante que sepan quién fue este güey, porque él fue el que publicó. Ah, ya es alguien. Como que se les prendió. No, No, doctora. ¿No? tampoco, no. Ok. Somos Él plenos, publicó ¿no? en la revista Nature o Lancet, no me acuerdo, en una de esas dos, un estudio en donde él, según él, demostraba la asociación entre el trastorno del espectro autista y la vacuna del sarampión. Entonces, a partir de ahí, o sea, fue un desastre, porque muchísimas personas empezaron a dejar de vacunar a sus hijos. A él le pueden agradecer todo el movimiento antivacunas, ¿no? Al menos en parte. Y bueno, como ustedes saben, tiempo después la revista se retractó y quitó el artículo porque se demostró que los datos estaban mal y que no había tenido, ¿cómo se llama? No era un estudio que hubiera tenido consenso, pues, o sea, que otros científicos lo hubieran revisado y hubieran dicho que sí estaba bien, ¿no? A partir de ahí se han hecho muchos estudios, o sea, para refutar el vínculo o para confirmar el vínculo entre las vacunas y el autismo, y hasta ahorita todos los estudios nos indican que no existe una relación entre el trastorno del espectro autista y ninguna vacuna, ¿no? Pero bueno, a él se lo pueden agradecer históricamente. Y también, pues, Temple Grandin, si no saben quién es, bueno, es una súper defensora y abogada de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista. Ella, a su vez, también tiene autismo. Y pues es una gran frase, ¿no? El mundo necesita todo tipo de mentes, ¿no? Por eso, pues no verlo como una enfermedad, sino como una característica. Ahora, la presentación clásica se asume alrededor de los 3 a 5 años, pero hasta el 50% de los papás muestra preocupaciones al año de edad, ¿no? Y más o menos el 90% ya empieza a tener sospechas fuertes a los 2 años. ¿Por qué será a los 2 años? ¿Qué pasa a los 2 años? Por el retraso al aula. Exactamente. ¿Quién habló? Mariel. Muy bien, Mariel. En efecto, ¿no? O sea, como que empieza la mamá, o sea, cuando el niño tiene, qué sé yo, 6 meses, 8 meses, y les puedo asegurar que la mayor parte de las mamás te dicen, hay algo raro. O si no la mamá, la abuelita, pero alguien dice, ese niño algo raro tiene. Pero lo llevan al pediatra, o lo llevan al doctor, o no lo llevan a ningún lado, porque les dicen como, no, es que es lento, no, es que va a su ritmo, no, es que hay que esperarnos. Sin embargo, cuando llegan a los 2 años, es cuando la mayor parte de las personas tenemos idea de que ya debería de hablar y no habló, pues es cuando ya dicen, chin, no, pues vamos a llevarlo. Por eso es que hay un gran pico de diagnóstico a los 2 años, ¿no? Y sin embargo, generalmente, digamos, para la mayor parte de las personas ya los diagnostican hasta los 3 o 5 años. Fíjense cuánto tiempo se pierde, ¿no? Desde que la mamá detecta que algo no estuvo bien hasta que realmente se le da un diagnóstico y se empieza a dar tratamiento. Eso es tiempo perdido. ¿Cuáles son las causas del trastorno del espectro autista? Pues como todo en psiquiatría es multifactorial y sin embargo la parte genética es el peso, o sea, quien aporta el mayor peso.
hay una tasa familiar de recurrencia del 8%. Es decir, si yo tengo un hijo con trastorno del espectro autista, pues cuando menos tengo un riesgo del 8% de tener otro. Sin embargo, se está hablando actualmente ya no de 8%, sino como del 20-30%, ¿no? Se han ubicado algunos genes involucrados. Hay causas prenatales y perinatales, ¿no? Ahora, hay que saber que hay muchos trastornos genéticos que se correlacionan con una presentación clínica de trastorno del espectro autista. El más importante es el síndrome del X frágil. ¿Alguna vez les ha tocado ver un paciente con X frágil? A mí no. No, doctora. No. Ah, Ok. de hecho, ni en el hospital. ¿Mandé? Bueno, en el hospital no me ha tocado. Ok. Mira, de tal forma es así que cuando a un niño se le detecta un trastorno del espectro autista, ojo, de hecho, si se le detecta cualquier tipo de discapacidad intelectual o trastorno del espectro autista, uno de los pasos tendría que ser que lo vea el genetista para ver, en su caso en particular, por qué se dio la discapacidad intelectual o el autismo. ¿Y eso por qué? Pues porque en el síndrome del X frágil hay otras complicaciones que si no nos damos, o sea, si nos damos cuenta a tiempo las podemos prevenir o tratar, pero si no, pues no. Y así con otros trastornos o síndromes genéticos. Ahora, en cuanto a las partes, los factores de riesgo prenatales y perinatales tienen que ver esta asociación como lo que platicábamos la semana pasada con el TDA. O sea, muchas veces podemos decir, ¿sabes qué? No todos las personas que tienen, que son prematuros, extremos, que tuvieron hipoxia, que tuvieron, vaya, alguna complicación al momento de nacer o durante el embarazo, no todas desarrollan trastorno del espectro autista. Pero de las personas con trastorno del espectro autista, la gran mayoría sí tiene antecedentes prenatales y perinatales, ¿no? Los criterios diagnósticos los podemos ver en dos muy importantes. La primera es la deficiencia persistente en la comunicación. O sea, aquí estamos hablando de lenguaje. Ahí me detengo un poquito. Está el cliché del niño, tiene autismo, entonces no habla. No, falso. O sea, hay niños con autismo que no hablan, hay niños con autismo que sí hablan, pero muy poquito o muy raro, y hay niños con autismo que hablan prácticamente normal. Entonces, ¿cuál sería la deficiencia que tiene que haber? Pues bueno, a lo mejor más bien puede ser un problema para interpretar el lenguaje no verbal o a lo mejor por entender algunos modos de lenguaje, ¿no? Como esta parte, siempre digo el mismo chiste, ¿no? Pero de que le dices, oye, échale un ojo a la sopa. Te va a decir, claro que no le voy a echar un ojo a la sopa, ¿cómo crees? ¿No? Me va a doler. Porque su pensamiento es sumamente literal, ¿no? O así de, oye, córrele para venir para acá, y pues literal corre, ¿no? Y tú, no, bueno, no me refería a que corrieras, era para que vinieras más rápido. Entonces puede haber varios tipos de problemas de lenguaje, no necesariamente es que no haya lenguaje. Y también hay deficiencias en la interacción social en diferentes contextos, ¿no? Esto, mismo caso, no se vayan con la finta. Aquí puede incluir desde alguien que no le interesa tener ningún tipo de interacción con otros niños ni con otras personas, es que sí le interesa, pero por ejemplo no ve a los ojos, no tiene sonrisa social, etcétera. O, por ejemplo, también puede ser alguien que sí le interese, pero no sepa cómo. Yo he tenido pacientes que es como que se acercan muchísimo a las otras personas y tú así, híjole, no, a ver, deja un bracito de distancia, no te le puedes pegar tanto, ¿no? O no saben cómo hablarles, no saben cómo seguir una conversación, etcétera. Entonces, no necesariamente es que no haya interés. Porque también es otra que he escuchado mucho, es que las personas con autismo no tienen empatía. Falso, no es cierto, sí tienen empatía. El tema es que les cuesta mucho trabajo entender o leer las cuestiones no verbales o no literales. Entonces, por eso es que se les dificulta tanto. Y además, pues bueno, es ahora sí que el criterio A, podemos ver que es hasta lógico, ¿no? Si alguien tiene problemas en comunicación, pues es muy probable que también le cueste trabajo interactuar con otras personas. Pero bueno, el criterio B nos habla de patrones restrictivos, inflexibles de comportamiento, intereses o actividades. Aquí, igual, del espectro nos va a incluir desde los típicos niños que vemos que, por ejemplo, solamente quieren hablar de dinosaurios y se saben toda la vida y obra de los dinosaurios y
de qué periodo y de qué color y todo, ¿no? Y tienen la fiesta de dinosaurios y toda su colcha de dinosaurios y su casa, todo de dinosaurios. Que tú estás diciendo, ya, por favor, deja de hablar de dinosaurios, porque de verdad les fascina, ¿no? O sea, y se vuelven o sea, pueden tener intereses muy particulares, ¿no? A mí me ha tocado chicos que se interesan muchísimo por volcanes. Hay un chico que se interesaba mucho por las marcas de los microondas, por tipos o sea, como el contenido de sal y los ingredientes del jamón. Y entonces te quieren hablar todo el tiempo de eso, ¿no? Y tú así, o sea, a mí me parece interesante y me da risa, ¿no? Pero imagínense de 7 años que llegue alguien y que a fuerza quiera hablar contigo de que si el jamón Bernina tiene más sal que el Fuß, pues obviamente les cuesta trabajo, ¿no? O sea, mantener una amistad está súper raro. También la otra es que les cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, los cambios de rutinas. Si por ellos fueran muchas veces su mamá diario se vestiría igual, diario comerían lo mismo, ellos diario se vestirían igual. Entonces a veces les cuesta mucho trabajo quitarse esa rigidez y poder funcionar, ¿no? Lo que acaba pasando en muchas ocasiones también es que las familias se adaptan a estas peculiaridades, pero llega un momento donde ya es muy difícil adaptarte a tanta rigidez. También puede ser, por ejemplo, aquí van las conductas estereotipadas. Aquí no sé, o sea, tenemos que distinguir, no es un tic, son movimientos que son completamente voluntarios, pero pareciera que no tienen una finalidad. Los tics son movimientos semi-involuntarios. Los manierismos, las conductas estereotipadas sí son voluntarios. Aquí sería, por ejemplo, no sé si les ha tocado ver cuando los niños, por ejemplo, aletean o abren y cierran sus manitas o caminan en círculos o caminan de un lado al otro. Eso sería como una conducta estereotipada. Generalmente lo hacen cuando tienen una emoción fuerte. Por ejemplo, si están súper contentos, aletean, ¿no? O brincan o giran. Si están súper tristes o enojados, mismo caso, ¿no? Les ayuda a ellos a regularse. Y otra cuestión que también se considera dentro del criterio B es que pueden tener problemas en la sensopercepción, o sea, en la sensibilidad más bien, pueden tener hiposensibilidad, en donde, por ejemplo, no sientan el dolor y se lastimen y no lloren y al rato ya se quemaron porque no sintieron que el agua estaba muy caliente. O puede haber hipersensibilidad, que eso es como lo más típico, que podemos ver que los niños se tapan las orejitas cuando escuchan la licuadora, ¿no? O la lavadora, que es un ruido como medio cotidiano, pero ellos no lo toleran, entonces tienen que tapar las orejitas. O que todo el tiempo están agarrando cosas como de texturas diferentes, o que no pueden comer comida de puré, o sea, todas esas cuestiones tienen problemas en la sensibilidad. También eso explicaría que muchos les da por caminar de puntitas, por un tema sensorial de los tobillos. Y bueno, estos síntomas tienen que estar presentes en las primeras fases del desarrollo. O sea, no se puede ay, no, es que él estaba todo bien, pero a los 16, no, pues no inventen, ¿no? Eso no puede ser autismo. Y bueno, causan deterioro clínico en la parte social o en otras áreas del funcionamiento habitual y no se explican mejor por una discapacidad intelectual u otras comorbilidades. La discapacidad intelectual a veces se puede llegar a confundir, pero ojo, muchas personas con trastorno del espectro autista pueden tener discapacidad intelectual y viceversa. Como les decía, esto es pues justo es un espectro, ¿no? Donde puede haber un autismo muy severo o un autismo de alto funcionamiento. Y ahí vamos a ver variaciones en problemas de lenguaje, en la parte motora, en la parte de la percepción, las funciones ejecutivas y las sensoriales. Y lo vamos a dividir entonces en grado 1, grado 2 y grado 3, según lo que vamos a ver ahorita. Cuando no, o sea, esto no sé si lo hagan en Mérida, pero si ustedes van a ser la primera generación que lo hace, estaría increíble. O sea, niño que viene a su consulta de niño sano desde chiquitititos, o sea, desde los, ¿qué será? O sea, desde muy pequeños le pueden ir haciendo la prueba EDIT, ¿no? La prueba de evaluación del desarrollo. Ahí nos da un puntaje de semáforo, si hay alguna cuestión de riesgo. ¿Perdón? Ella sí se hace, está en todos los centros de salud Ok. de los pueblitos y todo. Súper. ¿Quién eres? Marieli. Muy bien. Bueno, idealmente,
si sale alguna alteración, de todas maneras, a todos los niños que estén en el rango de edad, ahorita les digo, porque, a ver, dice 18 meses, pero ahorita les explico. Cuando menos, bueno, vamos a poner, órale, desde los 18 meses si quieren. A todo niño que venga a evaluación, se le debería de aplicar, tenga o no tenga sospecha, una escala que se llama MCHAT. ¿Ustedes la conocen? No. Nada. Ahorita se las enseño. Y esta escala es una de las mejores escalas para estimar el riesgo, es una escala de tamizaje, se realiza en población no de riesgo, sino en población general, y es para detectar riesgo ¿no? Entonces, la verdad es que a partir de los 18 meses a todos los niños se les debería de aplicar. Es gratis, la pueden aplicar ustedes, está muy sencilla. Y con base en eso se va estimando el riesgo. Digamos que tienen riesgo bajo, usted dice no hay problema y se la vuelves a hacer dentro de 6 meses, un año, no pasa nada. Si tiene un riesgo medio, deberías de empezar a hacer como más preguntas o hacer una evaluación más dirigida. Vaya, empezar a sospechar más. Y si sale en un riesgo alto, definitivamente se tiene que mandar a un especialista, ¿no? Entonces, puede ser que en esta prueba le salga positiva y no tenga autismo. Sí, claro, porque es una prueba de tamizaje. Es muy sensible y no es tan específica. Pero lo que sí nos promete el MCHAT es que si ese niño salió en riesgo moderado o alto, a lo mejor no tiene autismo, pero algo tiene. Y hay que explorarlo mejor, ¿no? Esto de que es a los 5 años no es cierto, ¿no? Llega hasta los 30 meses y a partir de ahí se pueden hacer otro tipo de escalas. Pero ojo, lo ideal en el autismo es que se detecte lo más pequeñitos posible para empezar a llevar a cabo las intervenciones terapéuticas. Otra de las escalas que se puede hacer se llama CARS, igual es gratis, y pues esta nos sirve un poquito más para evaluar la intensidad del trastorno del espectro autista. Este es el MCHAT-R. Esta versión es la anterior. Ahorita existe algo que se llama MCHAT-RF. Ahorita les explico. Entonces, le tenemos que hacer a las mamás estas preguntas, ¿no? Vamos a leer una, ¿no? Así, por ejemplo, si usted señala algo a través del cuarto, ¿su hijo busca en esa dirección? Por ejemplo, si usted señala un juguete o un animal, su hijo mira al juguete o al animal, ya pues obviamente ahí vamos a ver si sí lo hace o no lo hace. ¿Se ha preguntado alguna vez si su hijo podría ser sordo? Muchísimas veces los chicos con autismo, los papás piensan que a lo mejor son sordos porque no responden a su nombre. O sea, les dices su nombre y no voltean. Pero ya a veces nos hace como que quitarnos la duda porque es de sí, pero se tapa las orejitas cuando escucha el radio, ¿no? Pues entonces no es sordo, ¿no? Pero igual no está de más, siempre se tiene que hacer un tamiz auditivo. Ahora, les voy a leer las preguntas porque de aquí se sacan los criterios, está bonito. Dice, ¿su niño pretende jugar o hacer creer? O sea, por ejemplo, finge beber de una taza vacía o pretende hablar por un teléfono, pretende alimentar una muñeca o un peluche. ¿A qué edad quedamos que estas habilidades se adquieren? El juego de simulación. O sea, ¿desde qué edad yo le doy así una esponja a un niño y le digo, toma, te habla tu papá? Bueno, si quiere hablar con Juanito, a ver, te lo paso. Y el niño te agarra la esponja y bueno, o sea, ¿desde qué edad eso pasa? No estoy segura, pero creo que es como a los 18 meses. Sí, efectivamente, más o menos esa edad. Muy bien. María Libra. Sí. Los niños con trastorno del espectro autista es muy frecuente que no tengan juego de simulación. Es decir, si tú les das un carrito, no juegan con el carrito como voy a hacer como que está en una pista, rum, no. Lo que hacen generalmente es agarrar el carrito y darle vueltas a la llanta, abrir y cerrarle las puertecitas, o lo ponen en el piso y ellos se acuestan en el piso a observarlo por abajo o de ladito. O sea, como que pareciera que no saben jugar con los juguetes. O agarran la muñeca y les abren y les cierran los ojos, etcétera. O sea, no saben jugar a pretender. Luego dice, su hijo se sube a cosas, o sea, por ejemplo, lo que le gusta es treparse.
La que sigue es bien importante, ¿no? O sea, su hijo hace movimientos raros con los dedos cerca de sus ojos. Por ejemplo, su hijo menea sus deditos cerca de sus ojos. Eso sería como buscando una conducta estereotipada. Ese ejemplo es muy restrictivo, la verdad, pero puede ser cualquier movimiento, puede ser aleteo, puede ser abrir y cerrar manitas, etcétera. Luego viene, su hijo señala con un dedo para pedir algo o para recibir ayuda. Por ejemplo, apunta una galleta, pan o juguete que está fuera de su alcance. ¿Esto por qué será importante? Ok, bueno, los niños con trastorno del espectro autista generalmente no señalan. O sea, por ejemplo, si quieren algo, puede ser que te agarren la mano para que tú se los pases, pero no te lo piden, no te lo señalan. Y, por ejemplo, mismo caso, si algo les llama la atención a un niño, pues lo que pasa a un payaso, generalmente lo señalan y te voltean a ver como, mira, ¿no? Entonces, los niños con trastorno del espectro autista no suelen señalar tampoco para demostrar interés. Luego, si se interesa por otros niños, por ejemplo, mira a otros niños, le sonríe o va con ellos, eso ya lo platicamos. Luego dice, su hijo le muestra cosas llevándoselas a usted o sosteniéndolas para que usted pueda ver, no para recibir ayuda, pero para compartir. Por ejemplo, mostrando una flor, un animal de peluche o un camión de juguete. Igual, aquí generalmente los niños, por ejemplo, si se encuentran casi una florecita en el piso, una cucaracha, la agarran y te la quieren enseñar, ¿no? Como de, mira lo que encontré. Bueno, los chiquitos con trastorno espectro autista no les interesa compartir la atención, generalmente no les llama, o sea, vaya, no la comparten, pues. Lo ven ellos, pero nada más. Luego dice, su hijo responde cuando se le llama por su nombre. Por ejemplo, él o ella levanta la vista, habla, balbucea, deja de hacer lo que está haciendo cuando le llaman por su nombre. Cuando usted sonríe a su hijo, él le devuelve la sonrisa a usted. Su hijo se muestra molesto por ruidos cotidianos, que era lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, su hijo grita o llora cuando siente el ruido de una aspiradora o música fuerte. Aquí dice su hijo camina, pero más bien es como su hijo ya camina solo, porque tomamos en cuenta que si este test se lo hacen a los 18 meses, ya debería de caminar solo. Luego, su hijo le mira a los ojos cuando usted está hablándole o cuando juega con él o lo viste. Su hijo trata de imitar lo que usted hace. Los niños con trastorno del espectro autista casi nunca imitan. Gira la cabeza para mirar, o sea, si tú giras la cabeza para mirar algo, tu hijo mira a su alrededor para ver lo que usted está mirando. Eso sería muy similar a cuando vas en la calle y alguien está viendo el cielo y de pronto todo el mundo ya está viendo el cielo y aunque nadie sabe por qué, porque así somos los humanos, es una respuesta muy instintiva. Bueno, pues muchos niños con autismo no hacen eso, no voltean. Su hijo trata de conseguir que lo mire, por ejemplo, su hijo lo mira buscando que lo halague o le dice mira o mírame, o de llamar la atención. Su hijo entiende cuando le pide que haga algo, por ejemplo, sin señalarle puede entender, pone el libro en la silla o tráeme la manta. Y bueno, si sucede algo nuevo, su hijo mirará su cara para ver cómo usted se siente al respecto. O sea, si alguno de ustedes tiene contacto con un niño chiquito, a lo mejor se acuerda y si no, pues si no se acuerda, inténtenlo. Cuando sucede algo nuevo, algo que le llama la atención, un ruido fuerte, algo, la primera reacción va a ser voltear a ver a la cara de la mamá o del adulto con el que esté, porque es como de, si mi mamá se asusta, yo me asusto. Si mi mamá se ríe, pues entonces está tranquilo, ¿no? Los niños con trastorno de espectro autista casi no hacen eso. Luego, finalmente, pues, a su hijo le gustan actividades de movimiento, por ejemplo, ser girado, rebotado en las rodillas, ¿no? Entonces, aquí hay preguntas que están volteadas. O sea, hay preguntas donde si tú las contestas que sí, ese es el riesgo. Entonces, ¿qué preguntas son esas? Pues se ha preguntado, la de su hijo hace movimientos raros, la de su hijo se molesta por ruidos cotidianos. Fuera de esas excepciones, todas las demás, si ponen que no, es un punto y así se cuenta. Entonces, el riesgo bajo es cuando tiene entre 0 y 2, riesgo mediano entre 3 y 7 y riesgo alto entre 8 y 20. Yo les sugeriría que esta escala sí la conozcan porque les va a dar un super plus en su consulta privada. Y además se van a dar cuenta de que hay un chorro de niños que tienen algo y nadie se los detecta a tiempo, hasta como a los 8 años, ay, es que apenas nos dimos cuenta de tu ching, pues a los 8 años, ¿qué quiere que le haga? ¿No? O sea, mucho mejor detectarlos mientras más chiquitos, mejor. Doctora, una duda. ¿Sí?
O sea, ¿qué diferencia va a cambiar? O sea, Ajá. ¿qué va a cambiar que yo tengo un riesgo alto al diagnóstico? O sea, si técnicamente estamos suponiendo que los criterios que se enlistan acá son Ajá. casi un hecho que va a determinar autismo. No, o sea, aquí el riesgo es o sea, exacto, es el riesgo de que en esta prueba efectivamente tenga autismo. O Ok. sea, si a ti te sale un riesgo mediano, es como se hace como si se prendiera el foquito amarillo, ¿no? Como de Ujú. aguas, aquí hay algo, búscale bien, ¿no? Si no sabes muy bien de este tema, mejor refiérelo porque aquí hay algo, ¿no? Algo no está bien. Pero un Y riesgo alto un involucra el riesgo diagnóstico, alto, no, 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 ¿no? no, 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 para nada. Un riesgo alto, sin duda, yo lo voy a mandar con un especialista para que le haga una evaluación, porque si este niño no tiene autismo, de todas formas, sí o sí tiene algo raro. O sea, no sería Ok. normal que un niño que no tiene nada me puntúe entre 8 y 20 puntos en el MCHAT. No hay manera. Ah, O sea, perfecto. ese niño algo tiene, Perfecto, ¿no? gracias, doctor. Y, insisto, hay muchos niños que me pueden salir positivos, incluso con riesgo alto en el MCHAT, y no tener autismo. Pero no pasa nada, Ujú. porque justamente la función es de tamizaje, o sea, es que los atienda, ¿no? ¿Alguna otra duda hasta ahorita? No. No, doctora. Ok. Ahora, el estándar de oro imperfecto, diría yo. O sea, porque, a ver, el estándar de oro es clínica, es observar los criterios diagnósticos y es preguntarle a los papás y a los maestros cómo lo han visto. Pero el estándar de oro imperfecto con fines de investigación son dos. Y de esos dos, el que más peso tiene es uno. Ja. ¿Ustedes de estos dos saben cuál es el estándar, así como que no, el más importante? Mm, Nada. Ok. Es el A2. El A2 es una prueba que se hace, es de observación. Entonces, para empezar, tienen que saber que es una prueba o sea, comprarte el paquete cuesta, ahorita lo pedimos, cuesta como 125,000 pesos, entre los juguetitos y que las libretitas y todo este rollo. Y es una prueba, la verdad, está muy bonita y hay para todas las edades, desde bebés hasta adultos. Y es una prueba en donde vas poniendo situaciones en las que pueden irse dando las conductas que tú quieres observar o esperas observar. Un ejemplo es así de que o sea, tiene una muñequita, tiene un pastel de cumpleaños de juguete y una mesita. Entonces se supone que estás jugando con el niño y le dices, ay, es el cumpleaños de la muñequita. ¿Qué hacemos? Y un niño sin autismo diría como, vamos a hacerle una fiesta, mira, aquí está el pastel, qué rico el pastel, sí, a ver, sírveme té, ok, súper bien. Pues un niño con trastorno de espectro autista no me va a entender nada, va a ser como, ¿cómo que es el cumpleaños de la muñeca? No puede ser su cumpleaños, es un juguete, ¿no? Mucho menos le voy a hacer una fiesta y ese pastel no se puede comer. ¿Sí me explicó? Entonces es cuando vamos a estar observando estas conductas. Está bien bonita esa prueba, pero pues el inconveniente es eso, es carísima en cuanto a tener los materiales y no cualquiera la puede hacer, necesitas una capacitación especial que en México solamente la dan una vez al año. Si te quieres capacitar en aplicarla, tienes que ir a Estados Unidos o a algún otro país. Y la otra prueba es el ADR. Esta es una entrevista, o sea, es más bien son un chorro de preguntas que se le preguntan a la mamá o al cuidador. Entonces, generalmente se acepta como un mejor estándar de oro helados, pero también se llega a aceptar el ADR, ¿no? Sobre todo porque el ADR es para niños un poquito más grandes. El A2 sí te deja ver a niños muy chiquititos. Entonces, digamos, en una ruta diagnóstica ideal sería a todos los niños les aplicamos SEDI, a todos los niños a partir de los 18 meses les aplico mi Super MCHAT y a partir de ahí lo puedo mandar a que se le aplique un A2, ¿no? Eso es en un mundo ideal. Ahora, ¿por qué pasamos por alto el diagnóstico? ¿No? Entonces, muchas veces es que pues, para evitar demoras, los papás tienen que tener conocimiento de ellas, tienen que notar los síntomas, o sea, tienen que darse cuenta de a qué edad tendría que hablar este niño y por qué tiene 3 años y todavía no habla, ¿no? Entonces, sí se tendrían que dar cuenta. Ahora, en general, los médicos y los papás tratan o tratamos de irnos con el diagnóstico con mejor pronóstico. O sea, la verdad es que no te imaginan qué difícil es que los pediatras, neuropediatras, psiquiatras den un diagnóstico de autismo. Les cuesta muchísimo trabajo, les da un montón de miedo, ¿no? Entonces,
Generalmente lo que se hace es, se dice, el enfoque inicial suele ser tratar lo que es tratable y después volver a evaluar. Y aquí lo que sucede es que muchos niños que tienen autismo salen de la vida, salen de la consulta con un diagnóstico de trastorno del lenguaje. ¿Por qué? Pues porque ese es el que no me dio miedo diagnosticar y vamos a darle terapia de lenguaje y en nombre de Dios, ojalá así sea eso, ¿no? Y de pronto a los 5 años, ay, ¿qué crees? No mejoró. Chin, ¿no? Y lo otro es que, pues muchas veces los pediatras queremos dar una oportunidad, bueno, ¿qué tal? Yo no soy pediatra, pero bueno, los pediatras quieren darle una oportunidad al desarrollo, es así como, no, a ver, todavía aguanta, vamos a ver si todavía puede. Y bueno, hay que saber, el autismo no se puede diagnosticar en una visita así al consultorio, ¿no? O sea, el A2, aplicarlo dura más o menos 30 minutos, y la idea es que se combine con una entrevista muy estructurada con los papás. Y bueno, también otra cuestión es que el TDA, cuando se combina con autismo, o sea, los niños con autismo pueden tener TDA y viceversa, puede parecer más bien un TDA muy severo. Y bueno, hay que tomar en cuenta que al igual que con el TDA, el autismo es un espectro. Entonces, hay muchas conductas diferentes. Y entonces, si yo nada más me quedo con lo que yo veo en mi consulta de 1 o 2 horas, pues probablemente no voy a ver el panorama completo, ¿no? Por eso es importante que los papás también me informen de qué captan ellos en su casa. En el trastorno del espectro autista, pues hay muchísimas comorbilidades. De las más frecuentes, la ansiedad, TDA, la depresión, sobre todo los chicos que tienen un trastorno del espectro autista más leve, porque se percatan de las diferencias. Es súper frecuente que tengan problemas gastrointestinales, ¿no? Sobre todo constipación. ¿Por qué? Porque a veces son muy, muy, muy restrictivos con la dieta. Entonces, a veces, por ejemplo, es como, no, bueno, yo tengo un paciente que nada más come o chilaquiles o molletes, párale de contar. Entonces, es justo decirles que ese niño vive estreñido, ¿no? O sea, no hay manera, pero pues es que si no come nada de fibra, no hace ejercicio, pues está cañón. Hasta un 50-60% de los casos puede cursar con discapacidad intelectual. O sea, este mito de es que todos los autistas son genios, pues, es un mito, ¿no? Sí puede llegar a pasar que tengan alguna habilidad súper desarrollada, o puede ser que tengan una capacidad intelectual normal, pero la mayoría pueden tener discapacidad intelectual. Es frecuente que tengan TOC y más o menos entre el 20 y 30% van a tener además epilepsia y la gran mayoría tienen trastornos del sueño. El tratamiento, tenemos que enfocarnos en darle prioridad al grado de riesgo, a la disfunción que está ocasionando en la familia y pues el efecto en la familia, ¿no? Aquí, entonces, ¿cómo vamos a definir el grado del autismo? Ojo, autismo, no discapacidad intelectual, del autismo, ¿qué tanto apoyo necesita para realizar sus funciones de la vida diaria? ¿No? Así podemos decir es leve, moderado o severo. Y los tratamientos que nosotros intentemos, pues tienen que estar basados en evidencia. O sea, hay muchísimas personas que dicen que tienen el remedio para el autismo, y es que y es que la dieta, y es que, o sea, hay muchísimas. Y lo cierto es que la mayor parte son charlatanerías, ¿no? Yo les voy a enseñar nada más lo que tiene evidencia. Y como les decía en la primeritita clase, ¿no? O sea, tenemos que fijarnos en el paciente completo. ¿Cómo está de su estado físico? ¿Es un niño que duerme bien, que come bien, que está estreñido, que tiene infecciones, etcétera? La educación, ¿es un niño que está escolarizado? ¿Va a la escuelita o va a una escuela especial, una escuela integrada o no va a la escuela? El autocuidado, ¿no? O sea, sobre todo cuando va con discapacidad intelectual, pues qué tanto este niño se sabe bañar solo, comer solo, vestirse solo, ir a la tiendita, etcétera. Autonomía económica y también emocional, qué tanto este niño se va a poder valer de sí mismo, ¿no? Y pues la independencia emocional y las habilidades sociales, todo eso tenemos que ver. Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, aquí sí, básicamente es tratar las comorbilidades. O sea, si es un chico que tiene TDA, vamos a tratar el TDA. Si es un niño que tiene ansiedad, pues vamos a tratar la ansiedad. No existe un tratamiento farmacológico dirigido específicamente al trastorno del espectro autista. Y eso se le tiene que aclarar a los papás porque si no se hacen expectativas muy poco realistas. O sea, vamos a tratar las comorbilidades y muchas veces con eso mejora muchísimo el funcionamiento, pero el autismo no se le va a quitar. Y luego tenemos también el tratamiento de la agresividad. O sea, aquí sí, por ejemplo, es muy frecuente que estos chicos tengan conductas autoagresivas o heteroagresivas.
se muerden, se andan arrancando el cabello o andan pegándole al prójimo. Entonces, aquí en este caso sí podemos utilizar antipsicóticos atípicos. ¿Cuáles son de los que más utilizamos? Por mucho la risperidona y el aripiprazol. Siempre a dosis bajitas y en general les va muy bien. También se puede llegar a utilizar valproato de magnesio, sobre todo cuando hay, obviamente, comorbilidad con epilepsia, pero también cuando hay algo que a nosotros nos haga sospechar que necesita algo como para también estabilizar su estado de ánimo. Y generalmente los trastornos del sueño en chicos con TEA los tratamos con melatonina, que puede ser de 3 o de 5 miligramos al día. ¿Hasta aquí alguna duda? Otros ansiolíticos se pueden utilizar con los niños, con esos niños. Los mismos Como- que hemos visto, la hidroxicina, Benadryl, pero benzodiazepinas traten de no utilizarlas. Ok. Aunque tenga, o sea, la cuestión de agresividad, de que estén Para eso irritables, son los antipsicóticos. o hasta en fases agudas. Claro, no, pues sobre todo en fases agudas. Los antipsicóticos funcionan súper bien en agudo, no se tarda nada de tiempo en hacer efecto. Ok. O sea, tú le das a un niño que se está mordiendo, le das la risperidona y pues, se va a dejar de dormir, de morder. Ok. ¿Qué más dudas? ¿Ninguna? ¿Con quién es conveniente referirlo en realidad? O sea, nosotros como pediatras, ¿quién es el que le debería dar el seguimiento? Pues es que hay de dos sopas, o sea, generalmente el trastorno del espectro autista o lo vemos los PAI-2 o lo ven los neuropediatras. La Okay. verdad es que yo soy de la idea de que mientras más personas los vean, pues mejor, no hay ningún problema, yo no me peleo. Y además como parte del seguimiento les decía, pues sí, la idea es que si lo vea un genetista, yo sí soy de la idea de que lo vea un neuro, le pida un electro, lo interprete, cheque que todo esté bien. Hay niños que les piden resonancia magnética porque el autismo también es muy frecuente en la esclerosis tuberosa. Entonces, si hay algún motivo para sospechar, pues también hay que pedirlo, ¿no? Y en la neurofibromatosis. Y finalmente los PAI-2, porque nosotros la verdad es que sí somos los que más experiencia tenemos precisamente con los psicofármacos. Pero cualquiera de esas dos opciones está bastante bien, no hay problema. Porque de lo que se van a dar cuenta es que el tratamiento del autismo ni siquiera es tan farmacológico. En realidad es más bien terapéutico. Y eso es a lo que voy. Los programas de intervención que se utilizan en autismo tienen que ser muy intensivos. Estamos hablando de unas 50 horas a la semana. Y de hecho se prefiere que sean 1 a 1, es decir, un terapeuta por un niño. No así de vamos en masa a la escuelita, no, sino generalmente se prefiere que sea de 1 a 1. Bueno, son sumamente estructurados, o sea, no es que se lo saquen de la manga, hay metas específicas y hay formas de ver que van avanzando. Es muy importante involucrar a la familia, sobre todo, miren, o sea, en general, por ejemplo, en Canadá, si a un niño lo diagnostican con autismo, le mandan a la terapeuta a su casa, una terapeuta por niño, o sea, imagínense. Aquí en México eso no va a pasar, ¿no? O sea, y no podemos dejar que los niños se queden sin su terapia. Entonces, lo que se estila hacer aquí, los que manejan bien este tipo de casos, que la verdad es que no son muchos, es involucrar a la familia y entrenar de alguna manera a la familia para que ellos a su vez también sean terapeutas. O sea, para que lo que yo le puedo hacer de terapia en mi hora de terapia, la mamá aprenda a hacerlo y lo haga en casa. ¿Sí me explicó? Sí, doctora. Okay. Y esos tratamientos tienen que ser individualizados, no pueden ser, o sea, cada niño va a tener sus propios retos, ¿no? Cada niño va a tener sus propias áreas de oportunidad, entonces por eso tienen que ser individualizados. Y se van a enfocar en la enseñanza de habilidades sociales, en mejorar la comunicación, mejorar el juego y obviamente habilidades para aprender a aprender, o sea, para que puedan estar en la escuelita y sacarle provecho. Ahora, ¿qué sistemas son los que se utilizan? O sea, vas a contar, el prototipo del sistema que tiene más evidencia es un sistema que se llama ABA, se llama Análisis Conductual Aplicado. El programa ABA, en lo que se basa, es muy similar a lo que les enseñé en la clase pasada de los berrinches, en ver el antecedente, ver la conducta y ver la consecuencia. Y a partir de eso, conducta por conducta, ir modificando. ¿Sí me explicó? Y entonces por eso es muy intensivo, porque es todo el tiempo estar con el niño y utilizar economía de fichas y estar viendo cómo le hacemos para que reforzar los comportamientos positivos.
Ojo aquí, sí es importante saber que nosotros, no, por ejemplo, a mí cuando me llega un niño con autismo que aletea, a mí me vale gorro que aletee, a mí no me interesa quitarle el aleteo, no, yo no creo que le afecte en lo más mínimo, al contrario, le ayuda a calmarse. Pero si es un niño que muerde, pues yo no puedo dejar que muerda. O es un niño que no habla, pues bueno, yo quiero que hable. Pero esa es la diferencia entre decir, es que yo quiero que sea un niño igualito a todos los demás y no quiero que aletee, a decir es que es un niño que tiene una disfunción, algo que no le permite convivir. Lo del aleteo es lo de menos, ¿no? O sea, porque a muchos papás eso les da miedo, pues, que quieran quitarle a su hijo su identidad, pues no se trata de eso, ¿no? O al contrario, muchos papás son así como de, "Oye, pero es que sigue aleteando, pues déjalo en paz, a él le sirve. ¿Qué podemos hacer? Como profesionales de la salud, pues bueno, reconocer los síntomas tempranos del TEA y atender las comorbilidades, estar consciente de las terapias complementarias y alternativas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que yo tengo que estar actualizada en que si, oiga, y si le quito el gluten, aquí está el artículo donde dice que no tiene ningún efecto. Oye, es que me dijeron que le quite todos los lácteos, aquí dice que no tiene ningún efecto. O sea, saber más o menos qué es lo que te van a venir a preguntar y poderles decir, no tiene suficiente evidencia o sí tiene, vamos a intentarlo, etcétera. Identificar los problemas de conducta y los problemas psiquiátricos asociados, checar el impacto y además tener un impacto en la calidad de vida del niño y de su familia. Y obviamente, pues promover que la neurodiversidad tenga una connotación positiva, o sea, que no inmediatamente pensemos en niño con autismo es un niño que está dando vueltas y que muerde, sino que podemos pensar en un niño que puede avanzar muchísimo si yo le doy el tratamiento adecuado a tiempo. O sea, si yo lo meto a terapia de lenguaje a tiempo, si yo lo meto a terapia ocupacional a tiempo, va a tener mucho mejor pronóstico que si yo nunca lo llevo. ¿Se le va a quitar el autismo? No, no se le va a quitar el autismo, pero va a poder tener más habilidades que le van a permitir convivir con las personas y eventualmente ser más independiente. Aquí hay una controversia, ¿no? O sea, esta parte como que puede ser despectivo para algunas personas decir como, es que es autista, pero todavía peor decir a alguien, oye, o sea, está autista porque está callado, ¿no? O te comportas como autista, pues eso es súper despectivo, o sea, es una enfermedad, no podemos decir eso como una etiqueta. Podemos decir persona con autismo, aunque algunas personas con, ahora sí que personas con trastorno de espectro autista, sí les gusta que les digan persona autista. O sea, ahí sí hay una controversia, pero básicamente pues también podemos preguntar a ti cómo te gusta que te digan. Hay que entrenar a los papás, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que pasan mayor tiempo con los niños, ¿no? Y ellos tienen muchas oportunidades de poner en práctica lo que vemos en las terapias. Y eso mejora la calidad de vida familiar. O sea, yo le puedo decir en el consultorio a un niño, oye, cuando tú vayas a convivir con un amigo, pues no le puedes decir groserías, ¿no? O sea, tienes que aprender a jugar. Pero yo no estoy con él en el parque, los papás sí. Entonces es mucho más fácil entrenar a los papás. Y algo súper importante, súper básico, es establecer un lenguaje. O sea, si un niño tiene autismo no verbal, va a ser bien complicado poder ayudarlo mucho, o sea, poder ofrecerle más alternativas. Entonces, y puede ser que es un niño que sea muy irritable porque nadie le entiende o porque no da a entender una necesidad. Una opción para esto es algo lo que le llaman los PECs, que es un sistema de pictogramas. Ahí se puede ver en la foto, no es un dibujito de un niño lavándose los dientes, ¿no? O le pones un dibujito de un niño comiéndose una galleta. Y entonces los niños pueden tener un chorro de pictogramas disponibles para ellos y así darse a entender. O sea, llegan contigo y te dan el pictograma de que le duele la pancita. Ah, ok, perfecto, vamos a ayudarte, ¿no? O de que quiero ir al baño, vamos al baño. Pero si no tienen un lenguaje es muy complicado. Ojo, los PECs se pueden utilizar con cualquier niño que no tenga lenguaje independientemente de lo que tenga. Y al mismo tiempo se le da la terapia de lenguaje, no es una o la otra. Se pueden hacer las dos al mismo tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Nada, doctora. No, doctora. Ok. Ahora, cambiando de tema, la discapacidad intelectual, bueno, está presente entre el 1 y el 3% de la población general, esto tomando en cuenta únicamente a los países desarrollados, que es donde se hizo la escala. Y bueno, en Latinoamérica hay una prevalencia 4 veces mayor y eso se puede deber a muchas cosas. Una de ellas es la desnutrición, tanto de los niños como de las mamás, complicaciones obstétricas y prenatales, la prematurez, intoxicación por plomo, infecciones y pues la pobreza, ¿no? Todo eso se desarrolla, digo, se relaciona como factor de riesgo. Y bueno, como ustedes sabrán, hace mucho, o sea, vaya, ha habido muchas definiciones o ha habido muchos conceptos
de discapacidad intelectual, ha variado mucho. Entonces, antes era como retraso mental, minusvalía psíquica, discapacidad del aprendizaje y muchísimas otras que actualmente se consideran peyorativas, ¿no? Pues ahorita no le podemos decir a alguien, es que tiene retraso mental, eso ya no se usa, se dice discapacidad intelectual, ¿no? Y también algo muy importante, antes se tomaba como único referente la distinción entre los niveles según el cociente intelectual. Entonces, la única forma de decir es que tiene discapacidad intelectual leve, moderada, severa, en CI, y ahorita eso ya no es así. Antes era, decíamos, es leve cuando el cociente intelectual está entre 50 y 55, entre 50 y 55, 25, y cuando realmente, si Doctora. tomamos en cuenta eso, perdón, sí. Sí, que pasa es que, bueno, ya no, lo que pasa es que se estaba entrecortando la clase, o sea, su voz, Ah, otra ok, vez. ok, ya. Bueno, pero ya no está, ya está. Otro. Ok. Ojo, esto que le llamamos CI limítrofe o discapacidad intelectual limítrofe, que es cuando tienen un CI de 70, como de 70 a 75, se considera un CI limítrofe, que es como un, híjole, estás a nada de tener discapacidad intelectual, pero no tienes, ¿no? Y bueno, el modelo actual ya no solo se centra en las limitaciones, sino más bien en las capacidades y en la posibilidad de mejorar el funcionamiento. Entonces ya no se conceptualiza la gravedad según el nivel de CI, sino su autonomía personal, el cuidado personal, el lenguaje, la posibilidad motora, el entorno familiar, escolar y social. O sea, todo eso o sea, en todo eso impacta la discapacidad intelectual y en todo eso nos tenemos que fijar para ver cómo lo vamos a estadificar. Por ejemplo, cuando hay una discapacidad leve, generalmente la detectamos hasta la edad escolar, ¿no? O sea, posiblemente, vaya, a mí me ha tocado chavitos que les decía, ¿no? Como de secundaria, que no se saben los días de la semana en orden, o no saben leer, y dices tú, ¿cómo llegó tan lejos, no? Bueno, pero pues entonces ellos van a tener a lo mejor un poquito de lentitud en el desarrollo, pero en la vida adulta no hay mayor problema, o pueden solucionárselas bastante bien. Ahora, una moderada, lo más seguro es que la vamos a detectar en la etapa preescolar, porque ya hay problemas para adquirir habilidades de comunicación. Y ya en la vida adulta, pues va a haber más problemas, ¿no? Y pocos se casan, pocos tienen hijos, y sí, generalmente van a necesitar más apoyo. La discapacidad grave y la profunda se detecta desde la infancia temprana, ¿no? Y aquí puede ser que no se desarrolle el lenguaje o se desarrolle muy poquito. Y generalmente, pues bueno, necesitan mucha más supervisión y acaban viviendo, por ejemplo, en instituciones y pueden, por ejemplo, en la discapacidad profunda, ser sumamente dependientes o completamente dependientes y tener problemas graves de conducta, ¿no? O de agresión. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta, no? O sea, un cuadro clínico, digamos, por edades y correlatos del desarrollo, sería esto, que la vigilancia del desarrollo, digamos, del niño sano, pues vemos que un niño de que 4 meses que no contempla un objeto, al menos por 3 segundos, un niño de 4 meses que no ve a los ojos del niño, no siguen a la persona que tiene enfrente, por ejemplo, si la persona se mueve a la derecha y a la izquierda no lo sigue, a los 5 meses no mira directamente a una persona y le sonríe. A los 11 meses no se sienta un buen rato sin ayuda. A los 19 meses dice, pues aunque se le ayuda, no camina en forma coordinada, no alterna los pies en cada paso. Y 4 años pues, no sube escaleras sin ayuda, sin tomar el barandal y sin alternar los pies. Esas son algunas señales que pudiéramos encontrar, pero pues hay muchas otras, ¿no? Aquí estaríamos hablando de un niño que a lo mejor no es tan evidente al nacimiento. Estas se las puedo dejar, o sea, ya estudienla, pero bueno, entre los 0 y los 5 años, más o menos por edades, en una discapacidad intelectual leve, pues más o menos ahí se va a desarrollar, ¿no? Generalmente se va a desarrollar bien en las habilidades sociales y de comunicación. Ya en la parte, en una discapacidad moderada, pues dice, pues puede hablar o aprender a comunicarse, pero sí hay algunos problemas con habilidades motoras. En severo, pues hay muchas limitaciones motoras y también el lenguaje, y bueno, en el profundo prácticamente no hay lenguaje y hay mucho retraso en muchas áreas.
Y así nos lo podemos llevar, ¿no? O sea, aquí tenemos también el entrenamiento y la educación, la adaptación social y vocacional. O sea, yo lo que quiero que veamos aquí es que igual que el autismo, el dar un diagnóstico de discapacidad intelectual no es una sentencia de muerte. O sea, es simplemente señalar en dónde estás y hasta dónde puedes llegar. Y eso de hasta dónde puedes llegar no lo sabemos, ¿no? Entonces la idea es estimular lo más que se puede en todas las áreas para ir alcanzando y avanzando en las habilidades, ¿no? Porque las personas con discapacidad intelectual realmente sí pueden hacer muchas cosas. O sea, pueden trabajar, aunque no sepan hablar, pueden trabajar en algo como muy sencillo, pueden llegar a tener pareja, pueden obviamente tener amigos, pueden estudiar cosas. O sea, no pensemos siempre en la persona con discapacidad intelectual que no sabe hacer nada, porque pues si seguimos pensando así, ¿qué esperanzas tenemos con los papás cuando nos preguntan, oiga, ¿y qué va a poder hacer mi hijo? Y tú, uy, no, señora, ya mejor yo que usted, no inventen. O sea, sí pueden hacer muchas cosas. El tema es que pues va a costar trabajo. Y es mucho mejor sí darles el diagnóstico a los papás, o al menos la sospecha, hasta que se confirme tanto de autismo como de discapacidad intelectual, insisto, para que los papás puedan hacerse expectativas realistas y para que sepan por dónde empezar a estimular. ¿Me explico? O sea, si yo no le digo nada, pues va a ser una persona que hasta que esté en la vida adulta nos vamos a dar cuenta que nomás no podía, pues se va a frustrar muchísimo. Yo he tenido chicos que es como de, no, pues mi papá fuerza quiso que estudiara una carrera y dices, bueno, es que esta niña con trabajos y sabe amarrarse las agujetas, ¿cómo va a estudiar una carrera? Ya bien deprimida, ya bien ansiosa. ¿Y cuál es la necesidad si puede aprender otra cosa? Justo tengo una chica que necios con que acabara la prepa, ya la pobre ya los mandó al demonio y pues más bien se está dedicando a hacer una carrera como para hacer cultura de la belleza, que es excelente, es buenísima. Peina precioso, sabe maquillar increíble, pues le puede ir muy bien, ¿no? Pero qué ansias de por a fuerza que sigan el camino normal o el camino convencional. Pues, hay muchos caminos, ¿no? O sea, no es una sentencia. Ahora, la discapacidad intelectual, precisamente por los motivos, o sea, por la etiopatogenia, pues hay muchísimas comorbilidades, ¿no? Epilepsia, anormalidades estructurales, dismorfias, alteraciones sensoriales, muy frecuente el distiroidismo, estatura baja, deficiencia de hormona de crecimiento, sobrepeso. Y bueno, las enfermedades mentales son más o menos o sea, 5 veces se encuentran en la población que en la población general, o sea, más o menos salen el 30 y el 70% de los casos. 28%, por ejemplo, tiene autismo, entre el 7 y 15% tiene TDA, muy frecuentemente tienen trastornos de aprendizaje, trastornos de alimentación como pica y rumiación, depresión, ansiedad y psicosis también. Las personas con cualquier tipo de discapacidad, o sea, aunque no sea intelectual, tienen muchísimo más riesgo de abuso, pero las personas con discapacidad intelectual tienen 800 veces más riesgo de sufrir un abuso sexual que las personas que no tienen discapacidad intelectual. O sea, estamos hablando que un 15 y 30% de las personas con discapacidad intelectual han sufrido algún tipo de abuso sexual. Es frecuente que tengan trastornos del movimiento y cuando hay, por ejemplo, síndrome de Leigh-Nihan, ¿alguien lo ha escuchado? No, doctora. Lo que tiene de típico es que son niños que se muerden muy, muy feo y como si no sintieran. O sea, pues cuando hay Leigh-Nihan, aparte de la discapacidad, puede haber mucha agresión. Puede haber agresión y agresividad por problemas para comunicarse, o sea, de que se frustran, de que no se dan a entender. Y también puede haber discapacidad intelectual como efecto secundario de algunos medicamentos, ¿no? Los diagnósticos diferenciales obviamente pues van a ser los trastornos específicos del desarrollo, del lenguaje y del aprendizaje, ¿no? Saber este niño que no está aprendiendo al mismo nivel que sus compañeros, no está aprendiendo porque no puede, no está aprendiendo porque no quiere o qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí habríamos de ver, pues, bueno, si efectivamente sí estudia un chorro, pero nomás no saca calificaciones aprobatorias, pues hay que considerar una discapacidad. O decimos, no, pues lo que pasa es que más bien tiene dislexia. Ah, ok, perfecto. Puede haber gente muy inteligente con dislexia. Eh, eh, lo podemos hacer el diagnóstico diferencial con otros trastornos generalizados del desarrollo, donde habría digamos, habría en diferentes áreas de desarrollo diferentes velocidades. O sea, porque las personas con trastorno del espectro autista, por ejemplo,
En algunas áreas pueden estar muy bien desarrollados y en otras no. Generalmente en la discapacidad intelectual casi todas las áreas están mal. Y además el trastorno de espectro autista pues tiene otros síntomas. Para hacer diagnóstico diferencial con demencia, pues evidentemente, en la demencia a fuerza la persona tuvo que haber tenido un desarrollo intelectual normal. Y finalmente lo que decíamos, el CI limítrofe, que va de un CI de entre 71 y 84. Ahora, el tratamiento pues está dirigido a tratar las comorbilidades, pero también a la agresividad, en este caso, mismo caso, los antipsicóticos típicos y el valproato de magnesio. Ojo, aquí, cuando aparte de discapacidad intelectual tenga alguna otra comorbilidad, digamos, de algún síndrome genético, porque entonces sí habría que checar si hay alguna interacción entre los medicamentos que le vamos a dar para el TDA o para la ansiedad o para la depresión, con el electrocardiograma o con las medicinas que él tiene que tomar de todas formas. Entonces hay que prestar mucha atención. En cuanto a las causas, que creo que no puse esa diapositiva, no sé por qué, la gran mayoría, digamos, pues sí, o sea, la gran mayoría de los casos no sabemos por qué sucede la discapacidad intelectual y nunca se sabe. De la otra mitad de los casos, la gran mayoría tienen un componente genético. ¿Cuál? Pues para eso está, o sea, tenemos que hacer consulta con el genetista para evaluar riesgo genético y buscar si tuviera además algún otro síndrome, alguna otra enfermedad. Y además para decir a los papás, pues, el riesgo que tienen de tener otro hijo con alguna discapacidad. En las otras causas frecuentes, pues están antecedentes perinatales y prenatales, ¿no? Porque hay gente que puede tener aquí sí discapacidad intelectual a partir de que tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, sí se puede, ¿no? Y bueno, la discapacidad intelectual por definición tiene que estar presente antes de los 18 años. Aquí igual no se puede es que estaba súper bien, iba increíble y de pronto a los 18 años ya tuvo discapacidad intelectual, eso no se puede. Eso es algo neurológico y algo sucedió ahí. Algo también importante aquí es que la discapacidad intelectual, por ejemplo, yo veo muchísimos niños con síndrome de Down, de mis favoritos, de mis pacientes, me encantan. Ellos en particular, por ejemplo, tienen mucho más riesgo de tener Alzheimer. Y ese es un ejemplo, pero hay muchos otros, ¿no? O sea, cada una de las causas por las cuales el niño tiene discapacidad se correlacionan con riesgos de tener otras enfermedades como cáncer, cardiopatías, etcétera. Por eso es importante el consejo genético. Y bueno, pues justo enfocarnos en las funciones y no enfocarnos en los déficits. O sea, en lugar de fijarme en qué hace mal este niño, vamos a fijarnos en qué sí hace bien y cómo lo ayudo para mejorar, ¿no? O sea, el sistema de escuelas, digamos, el regular, pues no es para todos y eso no significa que sea malo. O sea, hay muchas otras opciones. El hecho de que alguien no encaje en la opción más convencional no significa que sea algo malo, simplemente significa que podemos encontrar una forma distinta de enseñarle. ¿Dudas de discapacidad intelectual, de autismo? Nada, doctora. No, yo nada. Doctora. Hablaba Alex. No. Uy. No hay dudas. No, todo bien. Ok. Ujú. Está perfecto. Bueno.